Wilber Rosas. Presidente, me pide una interrupción la congresista Foronda, las dos interrupciones. Las dos interrupciones, congresista Foronda. Congresista Foronda. Gracias, presidente. No, es que no tenía audio. Solamente para continuar con la argumentación anterior en relación al tema de lo de la Defensoría y que quede registrado así, por favor, por la Comisión de Presupuesto. Para el cumplimiento de esta disposición, autorícese a los plegos involucrados al Gobierno nacional, regional y local a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuadas las restricciones presupuestales establecidas en las leyes anuales de presupuesto en materia personal de gasto de bienes y servicios, con la finalidad de habilitar la específica de gasto 2.4.1311 a otras unidades del Gobierno nacional, a fin de que puedan realizar las transferencias financieras a favor de la Contraloría. Y la Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, la resolución del titular del pliego del Gobierno Nacional y la resolución ejecutiva regional se publica en el Diario Oficial Peruano, la resolución de alcaldía se publica en su página web y la presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Y, presidente, solamente una cosita muy concreta. Quisiera, ya que se encuentra aquí presente tanto el ministro de Economía como esperaba que esté aquí el ministro de Producción, poder resolver junto con el ministro de Trabajo el tema de las pensiones de los pescadores jubilados que han sido dejados de lado a nivel nacional y que hasta el momento no se resuelve, todos los activos de la caja de beneficios de los pescadores, que apenas alcanza para cubrir el 40% de dicha deuda. Igualmente, en igual estado de indefensión están los agricultores del Valle del Santa. Hemos también pedido eso al ministro de Economía para que juntamente con el ministro de Agricultura tomen una decisión y resuelvan de una vez por todas la deuda pública que involucra a miles de campesinos que están perdiendo sus tierras por intereses leoninos de la banca privada. Y finalizo señalando que espero que la decisión que tomen con el Ministerio de Transporte para lo del terminal portuario de Chimbote. Para que concluya y redondee la idea. Gracias, presidente. Pase por una consulta con los actores locales, con las autoridades electas, con los trabajadores portuarios, y esta iniciativa de apoyar a un desarrollo portuario en la ciudad de Chimbote sea parte de un consenso, presidente, y yo estoy segura que así va a ser con el soporte del ministro de Transporte y también del Ejecutivo. Queremos desarrollo, pero no entre gallos y medianoche, sino con transparencia y participación ciudadana que garantice la sostenibilidad y la participación inclusiva, presidente. Gracias. Puede continuar, congresista Rosas. Gracias, presidente. Colegas parlamentarios, hoy, en esta oportunidad estamos discutiendo nada menos que el proyecto de ley sobre endeudamiento, equilibrio financiero, presupuesto, pero esta discusión la estamos llevando en medio de una crisis generalizada, presidente, una crisis que se ha precipitado nada menos que por la corrupción. Y la corrupción, presidente, en mi tierra no ha permitido que, por ejemplo, no se haga el Hospital Antonio Lorena, que no se haga el aeropuerto de Chinchero, que no se haga el gasoducto del sur. Eso no ha permitido en la región Cusco la corrupción. Y ahora, presidente, nos encontramos entre colaboradores eficaces, entre testigos protegidos, gente con prisión preventiva, presidentes, expresidentes, candidatos, líderes, lideresas. Tenemos a otros fugados del país, también tenemos otros con impedimento de salida, pero también tenemos a otro que está pidiendo asilo. Eso es lo que ha ocurrido con la corrupción. Eso ha dado la corrupción. Y, presidente, sin embargo, esa situación de la corrupción nos ha llevado ¿a qué? A una situación de pobreza. Estamos discutiendo, presidente,
En este momento tenemos una desnutrición crónica infantil del 13.6%. Tenemos una anemia a nivel nacional como promedio, 43.6%. Y lo peor, presidente, la pobreza, en lugar de que se acabe, más bien se ha incrementado. Hemos pasado del 20.7% al 21.7%. Esa es la situación en la que estamos discutiendo, y estamos discutiendo un presupuesto que ha subido en 168.074 millones, o sea, ha habido un incremento de un 6.9%, pero estamos discutiendo nada menos que la quinta parte del Producto Bruto Interno, o sea, estamos hablando solamente del presupuesto público. Pero este presupuesto público, presidente, tiene lo que no hemos discutido hasta ahora, no se ha puesto en debate en este Congreso. ¿Qué cosa es lo que no se ha puesto en debate? Las exoneraciones tributarias. Eso que a muchas empresas y a muchos empresarios nosotros les eximimos de pagar los impuestos, cuando en realidad exigimos a los más pobres para que paguen. Al pequeño tendero, al pequeño zapatero, al pequeño artesano le exigimos, pero las grandes empresas están exoneradas de impuestos. ¿Y cuánto se exonera ahí, presidente? 17.000 millones. Hablamos por evasión y elusión. ¿Cuánto va ahí, presidente? 57.227 millones. Y cuando hablamos de exoneraciones que se van a vencer este año, y que estamos hablando de aproximadamente 5.450 millones, estamos hablando por miles de millones entre exoneraciones, elusión, evasión. Estamos hablando de montos que podría cubrir tranquilamente incrementar el sueldo de los maestros. Se podría superar la situación de anemia, desnutrición, de pobreza que existe en nuestro país, y tendríamos que estar hablando no de estos trabajadores que en estos días que hemos estado discutiendo el presupuesto hemos tenido llenas la avenida Bancay de gente como maestros, enfermeras, médicos, trabajadores de municipales, todos los días ahí discutiendo entre ellos, pero nosotros acá tras la realidad del país. Y por esta razón, presidente, acá en presencia del primer ministro y también de los ministros y ministras, lo más importante es que discutamos la realidad nacional, el hambre de nuestro pueblo, la pobreza, y que en este país no solamente discutamos cuánto de obra y cuánto de inversión hay. Para que concluya, por favor. Tenemos que cuidar también el medio ambiente, presidente, y para eso tenemos que luchar porque realmente el medio ambiente sea conservado, y no como lo que estamos pretendiendo en este momento, con una ley de hidrocarburos entreguista, sin respeto a las comunidades indígenas y nativas, invadiendo sus territorios, envenenando ríos. Eso es lo que no queremos. Este presupuesto tiene que ser un presupuesto humano, tiene que ser un puesto. Para que concluya, por favor. Para que concluya, presidente, un presupuesto digno, un presupuesto para la gente, no un presupuesto para las grandes empresas, no un presupuesto que ahora en la CONFIEP, ayer decían que había una persecución de empresarios. No es que hay una persecución de empresarios, hay una persecución de corruptos. Eso es lo que está sucediendo, y tiene que terminar. Este dinero de la corrupción, que están en miles de millones, se tiene que acabar, y la corrupción cuesta al país 12.974 millones. Para que concluya. Eso podría servir para pagar, presidente, a maestros, a médicos, a enfermeras, a docentes universitarios. Eso puede servir también para tener que mejorar la situación ambiental. Eso tiene que servir para
para que los ríos envenenados en los cuales nuestros pueblos indígenas están ahora navegando y comiendo todo envenenado, para que se pueda resarcir. Para eso tiene que servir este presupuesto, presidente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Andrade. Gracias, presidente. Presidente, le voy a dar los 2 minutos de interrupción a la congresista Esther Saavedra. Sí, los 2 minutos, si usted lo autoriza. Las 2 interrupciones, congresista Saavedra. Muchas gracias, congresista Andrade. Gracias, presidente. Solamente 2 puntos, presidente, por intermedio suyo decirle al señor Premier, es de nuestra región, y a comunicarlo que en estos momentos están en un paro en la provincia de Tarapoto, nuestros trabajadores del régimen 276. Por favor, señor Premier, por intermedio del presidente, decirle, señor presidente, señores ministros, los trabajadores del decreto legislativo 276 se encuentran esperando por años que se les reconozca el derecho humano, una remuneración acorde al trabajo realizado. Apoyemos a los miles de trabajadores del sector público que ellos necesitan mucho, presidente, y deroguemos esa prohibición que discrimina a este grupo laboral. Presidente, también para dar a conocer de que es un caso en una situación muy actual que nos encontramos sobre la salud mental. Es triste ver que a diario ocurren tantos feminicidios, violaciones, y entre muchas otras cosas por la salud mental de cada ser humano. Y pedirle al Ejecutivo que se incremente más el presupuesto, porque vemos que el presupuesto de salud mental es poquísimo y que debemos priorizar. De lo contrario, presidente, no vamos a dar, de más vamos a seguir viendo más atropellos, más violaciones. Y el 21 de este mes se aprobó el proyecto como autora de salud mental. Esperemos también, presidente, que pase lo más pronto posible, debatirlo acá, y que el Ejecutivo también se aúna a esto y poder resolver lo más pronto posible respecto a la salud mental. Gracias, presidente, y gracias, congresista Andrade. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Andrade. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier y a sus ministros que lo acompañan. Yo voy a tratar de ser breve, presidente. Quiero informar, soy de la región Lima Provincia. Yo he visitado 28 centros educativos, de los cuales están en malas condiciones y ya INDECI los ha declarado inhabitables. Algunos porque cuentan con más de 50 años y otros porque fueron afectados por el fenómeno del niño costero. He enviado documentos al Ministerio de Educación y me dice que le corresponde a la región Lima Provincias. Le envío documentos a la región Lima Provincias y me dice que no tiene presupuesto, presidente. Entonces, ¿quién va a solucionar el problema de estos centros educativos, presidente? Muchos de ellos también no tienen siquiera una laptop o una computadora, al igual que los institutos de mi región Lima Provincias, que no tienen los elementos necesarios para poder brindar una atención de calidad, presidente. Pero sin embargo, cuando reviso, veo que educación apenas ha podido ejecutar el 70.5% de su presupuesto. De allí el ministro pudo haberme otorgado, no a mí, sino a mi región, para la construcción de alguno de estos centros educativos. En esto sí me voy a detener, presidente, porque de verdad me indigna saber que el Ministerio de Salud ha bajado su presupuesto, presidente, mientras que en nuestro país tenemos un alto índice de desnutrición y de anemia. Tenemos hospitales, puestos de salud, que les hace falta el equipamiento. En mi región, el hospital de Supe se ha sido también declarado inhabitable. Y el sindicato de pescadores le iba a prestar sus instalaciones para que funcione. Lo mismo el puesto de salud de San Antonio en Huarochirí, igual el puesto de salud de Zúñiga de la provincia de Cañete, y así me la pasaría nombrando. También el hospital de Ollón, que ya necesita una nueva infraestructura, pero sin embargo, presidente, estamos viendo que se ha reducido el presupuesto de salud. ¿Qué quiere decir, presidente?
En mi región Lima Provincia, yo soy de Chancay, no tenemos un mamógrafo para poder hacer las mamografías y poder detectar tantos problemas de cáncer que tenemos en nuestro país. Y sin embargo, el presupuesto de salud, como he mencionado, ha sido reducido. Eso no puede ser, presidente. En cuanto a la agricultura, pensé que con el problema que habíamos tenido por la producción de la papa, la excesiva producción que tuvimos, iban a tener un mayor presupuesto para solucionar el problema. Se ha aumentado, sí, pero es mínimo también, presidente. Y sin embargo, para Sierra Azul necesitamos un mayor presupuesto, porque Sierra Azul se dedica a la financiación de proyectos de inversión de riego tecnificado, siembra y cosecha de agua. ¿Cuál es el apoyo que les estamos dando a nuestros hermanos los más pobres? Si ellos se dedican a la agricultura, presidente, esto no puede ser posible. Yo a esto sí me quiero sumar a un colega que mencionó hace un momento, porque hay cosas que sí tenemos que unirnos. No es un presupuesto que esté designado para los que menos tienen. No es un presupuesto humano, presidente. Siempre que se discute estos presupuestos, nosotros queremos la atención a los que menos tienen. Ojalá, presidente, pueda haber alguna modificatoria y podamos ir llegando a quienes más lo necesitan. También, presidente, quiero pedirle que por favor hay una disposición complementaria. Autorícese a la Caja de Pensiones Militar Policial a restituirse los montos utilizados para el financiamiento de lo establecido en la Ley 30.683 en el ejercicio fiscal 2018, con cargo a los recursos que le han sido transferidos por los Ministerios de Defensa e Interior en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 25.1 del artículo 25 de la Ley 30.847 y el Decreto Supremo 215/2018, hasta por los montos que la Caja de Pensiones Militar Policial hubiera desembolsado para el pago de las obligaciones provisionales a su cargo en el ejercicio fiscal mencionado. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Eso es todo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. Saludo al Premier y a sus ministros. Me pide una interrupción el congresista Elías. Congresista Rodríguez tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vieira. Voy a ser bien preciso. Artículo 36, autorización para financiamiento de subvenciones para la implementación de propuestas de servicio educativo en el ámbito rural. Autorícese excepcionalmente al Ministerio de Educación a otorgar subvenciones hasta por el monto de 8.158.400 soles a favor de entidades privadas sin fines de lucro e instituciones comprendidas en el acuerdo internacional aprobado por decreto ley 23.211, en el marco de lo dispuesto en la ley 28.044, Ley General de Educación y su reglamento, aprobado por decreto supremo 011/2012 ED para la implementación de propuestas de servicio educativo en instituciones educativas públicas del nivel de educación primaria y secundaria ubicados en el ámbito rural. Lo que queremos incorporar, porque eso ya está, es y en instituciones educativas públicas que brindan servicio bajo el modelo de servicio educativo secundaria con residencia estudiantil. Dichas subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego Ministerio de Educación, previa suscripción de convenio, para lo cual se requiere el informe favorable de su oficina de presupuesto, o lo que haga a sus veces. La resolución del titular del pliego se publica en el Diario Oficial del Peruano. Para que concluya y redondee la idea. Sí, gracias. El Ministerio de Educación es responsable de evaluar la implementación de las propuestas de servicio educativo, del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para los cuales fueron entregados los recursos públicos, y asegurar la rendición de las cuentas de los recursos financieros otorgados en la subvención. El Ministerio de Educación, mediante resolución de su titular, establece los requisitos y disposiciones para el otorgamiento, ejecución y rendición de cuentas de los recursos financieros otorgados mediante subvenciones. La referida resolución debe emitirse en un plazo no mayor de 60 días calendarios desde la vigencia de la presente ley. Dichos recursos bajo responsabilidad deben ser destinados solo a los fines para los cuales... Para que concluya, por favor.
Conforme al presente artículo, la aplicación de lo establecido en el presente artículo se financia con el cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Educación sin demandar recursos adicionales al Tesoro. Mil gracias, colega. Gracias, congresista. Pide una interrupción la congresista Melgarejo. La segunda interrupción, congresista Melgarejo. Gracias, congresista Vieira, y gracias, presidente. Muy buenas noches. Precisión al artículo 16, inciso 16.1, el literal L, lo siguiente: precisar para que se pueda dictaminar los recursos transferidos a favor del Fondo de Adelanto Social en el marco de lo establecido en el presente inciso, así como los saldos disponibles en dicho fondo, se incorporan a los pliegos respectivos mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del sector correspondiente y el presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de este último en el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales. El decreto supremo es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros a propuesta de este último. Queda como precisión. Puede continuar. Para nuestra economía, las ventas han bajado. El próximo año la recaudación tributaria también será baja, asegurando nuevamente déficit fiscal, mayor endeudamiento externo, que pagarán, como siempre, los más pobres de nuestro país. Sobre el sector pesquero, quiero saludar al ministro de la Producción y a su viceministro de Pesquería, que después de 10 años han tomado la firme decisión de revalorar nuestros recursos hidrobiológicos. Me refiero al incremento de los derechos de pesca para la industria de la harina de pescado, que sirve de alimento para animales y que ahora pagará aproximadamente $19 por tonelada. Aún es poco comparado con Chile, pero es el inicio. Luego de 10 años de mantenerlos en un régimen de limosnas, gracias al ministro del gobierno del APRA, el señor Rafael Rey, que con el pretexto de aporte social pagaban cuando le daba la gana $5 millones al año, apenas. El gobierno del presidente Vizcarra está tomando la firme decisión, y hay que saludarlo, de cobrarle a la industria harinera por nuestro principal recurso, la anchoveta, el oro azul, que gracias al Congreso de la República, hay que decirlo, a intervenciones de la bancada de Acción Popular, de Peruanos por el Cambio, APP, Nuevo Perú, Frente Amplio, independientes, impedimos de que se prorrogue por 15 años más. 15 años más, una propuesta presentada por la congresista Úrsula Letona y el congresista que presidía la Comisión de Producción. Hay que tener en cuenta que ahora va a significar ingresos de 250 millones de soles al año. Esto va a servir para financiar estudios en IMARPE, también para Sanipes, estudios que vayan principalmente a recursos que no han sido explotados. Tenemos más de 1.500 recursos y solamente hemos explotado el 10%. Y eso hay que incentivarlo, como también los estudios para la acuicultura, para el langostino rojo, el krill, la centolla, el atún, jurel, caballa, la pota, que nos sirve para alimentar de la mejor proteína marina y el omega 3 a nuestra población, que lamentablemente no se ha podido aprovechar de este recurso. El Ministerio de la Producción durante este gobierno modificó las normas también para reducir las multas al sector harinero, que es para los alimentos de los animales. Esto lo hicieron reduciendo una deuda por pesca ilegal del 100%, lo bajaron al 3%. Pero increíblemente, para la pesca o para la industria de consumo humano, o sea, para la comida, para nuestra población, no se le da el mismo beneficio que se le da a la industria, que solamente produce
para alimentar animales, como es la harina de pescado. Así que estamos pidiendo el mismo trato, principalmente para la alimentación. Es importante que el ministro de la Producción y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social incentive la industria nacional de conservera y que le compre el 100% para los programas sociales y no estemos importando, como sucede, casi 70% de conservas que vienen con un producto de mala calidad, como hemos sido testigos todos, muchas veces podridas, con parásitos, inclusive con una calidad ni siquiera de tercera, sino de cuarta. Un producto que no puede entrar al mercado europeo ni a los Estados Unidos, pero sí entra al África y a Sudamérica y especialmente en el Perú. Así que no podemos desaprovechar nuestros recursos y tenemos que motivar a nuestra industria conservera, que sí puede dar calidad a nuestros niños principalmente. Sería importante también que de la cuota de la anchoveta que se le da a la industria, el 15% se dé a la pesca artesanal para que puedan producir harina de pescado. Del 100% que pesca la anchoveta, la industria de la harina, que son 7 empresas, se reparten 2.000 millones de dólares al año. Al menos el 15% de esa riqueza se lo repartan pues miles de artesanales que pueden beneficiarse a nivel nacional. Este es un trabajo. Para que concluya, por favor. Es importante también, presidente, así como la Contraloría ha puesto auditores a través del OSI en diferentes instituciones, inclusive el Congreso de la República, el Congreso también debería poner a los auditores, a los que fiscalicen. ¿Quién controla la Contraloría? Debería ser pagado por el Congreso de la República y su jefe y las personas que controlen la Contraloría, fiscalicen la Contraloría, deben ser elegidos por el Congreso. Para que concluya, por favor. Para concluir, no podemos seguir gastando cerca de 1.000 millones de soles que nos cuestan los presos. Están por encima del presupuesto que recibe el Hospital de Neoplasia y encima de los programas sociales que van dirigidos a los niños. Los presos no nos pueden costar más de 10.000 soles al año, cada preso, a todo costo. Entonces tenemos que privatizar las cárceles y ese dinero ir dirigido a lo que es más importante, la salud y a nuestros niños. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla.